Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, con lo cual se inicia la semana para nosotros aquí en el IEDES Asturias Televisión en Telecable. Bueno, pues dos temas principales van a ser los que copen hoy el programa. Vamos a comenzar hablando de Venezuela. Bueno, ¿cuál es la situación del país iberoamericano en ojos de los venezolanos que residen en Asturias? Y después, bueno, pues vamos a hablar de historia de la mano de la Asociación de Reservistas. Programa el de hoy, que como siempre comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el espacio esta noche, bueno, pues tomando conciencia o tomando testimonio de un pueblo que lo está pasando verdaderamente mal. Solo basta con abrir el periódico, poner un telediario, escuchar los boletines de radio. Estamos hablando, como no, de Venezuela, un país que parece, si no dejado por la mano de Dios, sí dejado por las autoridades internacionales, más allá de los Pirineos, y nacionales en lo que corresponde al Congreso de los Diputados en nuestro país. Un país, Venezuela, que cada tanto salta a la actualidad española. El penúltimo episodio parece el ya conocido como Delcy Gate, bueno, pues con ese vuelo nocturno de la vicepresidenta de la dictadura, en ese caso bolivariana, aterrizó en Barajas, pisó suelo español, no pisó suelo español, traía 40 maletas, no traía 40 maletas, se reunió, ¿por cuánto espacio de tiempo? Bueno, según pasan los días, cada día hay una versión nueva. Lo que sí parece claro es que sobrevoló el espacio aéreo español y también el portugués. No puede saltarse Portugal para llegar a España, a no ser que entre por Galicia, con una pirueta bastante extraña. Bueno, para hablar de Venezuela, para hablar qué valoración tienen de la visita fantasma nocturna de la vicepresidenta Delcy, bueno, pues se encuentran esta noche con nosotros dos de los integrantes de la Asociación Venezolanos Sin Fronteras. Se trata de su presidente, Víctor Pedreáñez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y su vicepresidente, Ricardo Huerta. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, por empezar por lo último, aunque cada día, como digo, conocemos un capítulo nuevo, ¿qué valoración hacen de la visita fantasma nocturna? Piso, no piso, suelo español, estoy en la sala de espera del aeropuerto, sí, no, no se sabe, quizás algún día lo sabremos, de la vicepresidenta Delcy. Es una cosa un poco rocambolesca, ¿no? Esto de si bajó, si alguien la cargó o no la cargaron, cómo hizo, voló y no pisó suelo. Es una cosa rocambolesca que nosotros, la verdad que nos extraña muchísimo. Es importante lo que has dicho, si lo sabremos o no. Parece que la única manera de que se sepa va a ser a través de la justicia española, que acaba esta semana de determinar que las pruebas no se pueden destruir, las grabaciones que se han hecho en la terminal de Barajas. Porque en el Congreso de los Diputados, pues claro, el corporativismo, parece que se activó el corporativismo gubernamental y se evitó que se hiciera una investigación seria, veraz, sobre este tema, que es un tema no solamente a lo interno de España, a Europa misma, que ha determinado que Delcy Rodríguez es una de las promotoras de torturas en Venezuela, y por tanto han habido una serie de, tanto en la ONU como en la OEA, de sanciones a este personaje. Y claro, saltarse unas prohibiciones de la Unión Europea es algo realmente grave dentro de la Unión Europea la ha calificado de delincuente. Exactamente, y de crímenes contra los derechos humanos, violaciones contra los derechos humanos de los venezolanos, incluyendo la tortura. Está inclusive Tamara Sujo, que es la promotora de la mayoría de las imputaciones que se han hecho a la Corte Penal Internacional de funcionarios venezolanos, está inclusive señalada dentro de una de esas actuaciones de Tamara Sujo. Entonces, que la reciba un ministro, o sea, eso es una cosa realmente grave, y que encima haya un corporativismo gubernamental en el Congreso de los Diputados para que no se investigue, es todavía, si se quiere,
más grave. Claro. Nosotros realmente esperamos que haya, por el bien de la democracia española, porque nos conviene, porque somos españoles también, Ajá. que haya una aclaratoria. Y desde el punto de vista de nuestra nacionalidad, de nuestro origen como venezolanos, pues queremos que estas cosas no sucedan, que no se les dé amparo, ni se les dé cobijo, ni se les dé entrada ni siquiera a estos delincuentes, a estos criminales, criminales internacionales, realmente. Gente que ha hecho prácticamente ha aplicado un genocidio a los venezolanos. A los venezolanos. Son todas suposiciones, pero ¿ustedes qué suponen que vino a hacer esta mujer a España? ¿Con o sin 40 maletas? Porque dicen que venían hasta llenas de oro. Rumbo a Turquía. Sí, bueno. Yo pienso que lo del oro es un poquitito traído de los cabellos. Evidentemente puede ser que hubiese venido algo de dinero en efectivo. Eso puede ser. O documentos que implicarían a ciertos partidos políticos españoles con financiación de parte de Venezuela. Cuando decimos ciertos partidos políticos españoles, hablamos de Podemos. Y del PSOE. Ajá. Porque, a ver, el señor Morodo trajo un montón de dinero de Venezuela que no se sabe si fue para él o repartido con otros. Creo que se habla de 32 o 35 millones de dólares. No, que lo han descubierto en cuentas. Sí, que lo han descubierto en en cuentas de Suiza. No es que A ver, hay suposiciones. y todo esto, o sea, el gobierno venezolano está muy bien instruido por lo que es el régimen castrista. Y todo lo que ellos hacen, lo que firman, lo deben tener bajo documentos y grabado. Entonces, eso es una forma de coaccionar y decir, a ver, como dijo lo que se dice supuestamente en la prensa. La señora del cielo vino a decir, a ver, mira, nosotros tenemos un pacto de gobierno y hay cosas que no van bien. Claro. Entonces, para poder entendernos, deberemos hacer ciertos ajustes, como es, Leopoldo López no puede seguir, no en la embajada, está en la casa del embajador en Venezuela. Repsol debería mantenerse en Venezuela. ¿Por qué? Porque ahora se está hablando de que Maduro quiere darle mucha soltura al tema petrolero y Repsol podría ser una de ellas, como Rosneft lo es en Rusia. Y la otra cosa es decir, mira, no me recibas a Guaidó, que va a venir por aquí la semana que viene, no lo trates con las audiencias de presidencia, y tienen todavía otras cosas que les vienen por parte de Bolivia, que ya están citados muchos, es decir, mira, trata de que la justicia aquí no sea muy fuerte con esto porque vamos a caer todos. Entonces eso es lo que yo creo que fue básicamente. Y otra cosa, un vuelo que venga de Venezuela hacia España, más tratándose de una aeronave que trae, por decirlo así, una figura de gobierno, tiene que estar anticipado con 24 horas por lo menos. O sea, esto se sabía de cómo iba a venir y qué iban a hacer con 24 horas de antelación. O sea que 5 millones de venezolanos han abandonado el país huyendo del hambre, de la miseria, de la violencia, del crimen. ¿Cuál es la situación de sus compatriotas, de los que han abandonado y de los que todavía están allí? Bueno, de los que han abandonado se consiguen con las trabas naturales que hay en el resto de países con respecto a su naturalización, ¿no? A su acogida. Fíjate que los países latinoamericanos que tienen fronteras con Colombia, Brasil, con Venezuela, Brasil, Colombia, inclusive Perú, Ecuador, están desbordados desde el punto de vista de la acogida de venezolanos. Fíjate, el ACNUR acaba de determinar que la población venezolana son una de las poblaciones desmovilizadas con mayor criticidad en el mundo, solamente comparado en los últimos años con la de Siria. Entonces, esos países están desbordados desde el punto de vista de esa acogida, de esa inmigración, porque no están preparados. Inclusive España, fíjate que España el año pasado acaba de recibir a 50.000 venezolanos. Somos el país con mayor inmigración hacia España. Somos el país... somos los venezolanos la mayor comunidad de peticiones de asilo en España. En Asturias, por supuesto. En Asturias el año pasado hubo 700 peticiones de asilo solamente en Asturias. Nosotros hemos pasado en Asturias desde hace 2 años, que éramos unos 2.500, a más de 4.000 en España.
En España hoy en día hay más de 300.000 venezolanos. Entonces, claro, ahí la criticidad de que se consigue que no consiguen fuentes de empleo, aun cuando somos uno de los colectivos con mayor formación y preparación académica. Entonces, si se quiere, en España no hay la problemática que hay en países como Colombia, como Perú, como Brasil, donde la gente duerme en la calle. Porque el gobierno, y le están llegando recursos desde el organismo de la ONU, desde la OEA, desde ONG norteamericanas, latinoamericanas, etc. Entonces, claro, la situación cambia dependiendo de los países de acogida, ¿no? Es muy difícil porque, claro, primero el desarraigo, que hay que tomar en cuenta que es el desarraigo, es la gente que se ha venido huyendo, son esas maletas emocionales que traen, muchas veces vienen, muchos de nosotros perseguidos, con la vida profesional truncada, porque nos las ha truncado. O sea, yo fui víctima de persecución laboral, pero de persecución laboral con las fuerzas militares, o sea, de irnos a buscar a casa porque tenemos que ir no había derecho a huelga. Y persecución política. Y verdad que no siendo en países del primer mundo, la situación de los venezolanos que emigran a países a Latinoamérica son muy lamentables. La mayoría son pero muy lamentables. ¿Se sienten decepcionados con los gobiernos internacionales, con la comunidad internacional y, por ejemplo, con el de España? Ahí yo categóricamente sí. Categóricamente sí, porque no es posible que la dimensión de la tragedia venezolana no es ni siquiera comparable con un país en guerra. O sea, en Venezuela hay más muertes violentas en un año que las que hubo en toda la guerra en Siria, por ejemplo. El Daesh no asesinó a tanta gente como se asesina la delincuencia y las fuerzas policiales y militares en Venezuela. En Venezuela el año pasado, que bajó la tasa, fueron asesinadas más de 16.500 personas. De esas 16.500 personas, más de 5.000 fueron por resistirse a la autoridad y más de 6.500 fueron asesinatos. Más de 500 fueron mujeres. La tasa nuestra, que es el valor que establece la ONU, tenemos una tasa de más del 60%, más de 60 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso parecería, pero lo comparamos con España, por ejemplo. En España el año pasado murieron 300, un poco más de 300 personas asesinadas. Asesinadas. Con lo cual la tasa es del 0,7 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces ves la magnitud de la tragedia. Claro. O sea, en Venezuela hay, fíjate, hablamos de educación. Más del 50% de los profesores han abandonado su oficio. Más de 700.000 estudiantes no asisten a la escuela. El 70% de esos que no asisten porque no tienen comida en su casa ni en el colegio y no tienen agua, y no hay agua en los colegios ni en su casa. Entonces, más del 50% de los médicos han abandonado su oficio, más del 30% de las enfermeras. Hay una escasez de medicamentos de más del 80%, más del 90% si son medicamentos costosos como para el VIH, por ejemplo. La tasa de desnutrición en Venezuela es la mayor de Latinoamérica. O sea, pero, por ejemplo, mucha gente en España se lo pregunta, cuando se dan todas esas condiciones tan penosas, ¿por qué el pueblo no se rebela, como pasó en otros países, como por ejemplo Rumanía en los años 90, cuando la situación llegó al límite, el pueblo rumano se rebeló contra una dictadura sanguinaria como era la de Ceausescu? ¿Por qué el pueblo venezolano no se rebela, digamos, en una revolución al uso? Ahí voy a contestar esa pregunta y la machamos con la anterior que me habías hecho. En Venezuela la gente se ha rebelado. En Venezuela la gente se ha rebelado y la gente, las Fuerzas Armadas
y las fuerzas de choque, que son paramilitares armados en los barrios, que claro, date cuenta, un barrio en Oviedo donde la autoridad son unos paramilitares, la gente, no, ¿cómo se alza la gente? Y si te alza, entonces te mato en las calles, como ha pasado. En Venezuela hay documentados más de 500 casos de tortura. En el 2017 hubo más de 150 asesinados, que los vio todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene el temor de manifestarse, porque no es como se manifiestan aquí en España o en Francia o en Italia. No. Es que entonces los militares salen a la calle a masacrar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo decía Juan Guaidó en su gira que hizo, que decía, estamos atrapados, estamos encerrados, estamos siendo víctimas de una banda de criminales. No podemos solos. Necesitamos la ayuda internacional. Que no llega por Que ahora. no llega, exactamente. Ahí concatenamos entonces con la segunda pregunta. No llega, dicen que es que la diplomacia va como a pasos de tortuga, pero yo lo que creo es que hay una especie de despropósito, hay una especie de desidia, de no importarle Venezuela, y nosotros nos tememos que nos pase como le pasó a Cuba. Claro. Un país que sigue siendo dominado, sigue siendo secuestrado por una banda de criminales que hoy en día son los sponsors y han sido los sponsors de la dictadura criminal venezolana. venezolana. Juan Guaidó, vamos a ver, presidente encargado, ¿qué es esta figura? ¿Cómo la podemos traducir en España? Porque dices, bueno, Juan Guaidó es el presidente, me dicen, no, es el presidente encargado. El gobierno español lo reconoció como presidente, Sí. Meses más tarde dijo, no, ahora es el jefe de la oposición. Claro, eso viene después que se hicieron unas elecciones en mayo del 18, que fueron unas elecciones llamadas por una Asamblea Nacional Constituyente que Sirrita es, que no la reconoce nadie, donde no se presentaron casi ningún partido político de la oposición, salvo dos muy llamativos, que fueron comprados para que se presentaran. Ellos querían que hubiera algo de oposición. Yo creo que no fue a votar ni el 10% del padrón electoral. Pero ¿qué pasa? Que todo esto se magnifica y ellos dicen que ganan con el 80 y tantos % de la votación. Se ve en las calles, se evidenció que no había nadie votando. En Venezuela, cuando se vota, no es como en España, que pasa desapercibido. No, en Venezuela son colas y colas de gente en los centros de votación aglomeradas votando. Ese día no se vio nada, pero evidentemente eso sale a la luz pública. ¿Qué pasó? Que muchos gobiernos en el mundo no lo reconocieron. Tuvieron que esperar hasta el año siguiente, el 5 de enero del 2019, para hacer una toma de posesión. Esa toma de posesión de Maduro debería hacerse ante la Asamblea Nacional. Evidentemente la Asamblea Nacional, que fue electa en el 2015, eran la mayoría de opositores y no lo iban a reconocer como presidente. Entonces él se juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, que está presidido por el que ya conocemos todos, que tuvieron que sacarlo de la cárcel para que pudiera estar en el Michael Moreno. Entonces, se juramenta ante este ente delictivo, y es ahí cuando la Asamblea Nacional cae en cuenta que hay un vacío de poder, porque él desde ese momento está usurpando un poder que no le corresponde. Y según la Constitución venezolana, por el artículo 333, creo que le corresponde ocupar ese vacío al presidente de la Asamblea Nacional. Con lo cual nombran a Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional en ese año. Y ahí hubo un movimiento donde él no lo juramentó la Asamblea Nacional como presidente, no le dio la investidura como presidente, por disputas internas que hay en la oposición venezolana, que ese es otro tema que hay que tocar. Entonces Guaidó hace una reunión de calle, hace un evento de masas, y ahí en ese evento, el 23 de enero, él se proclama como presidente interino de Venezuela, papel que le toca jugar. Y fue donde empezó la oposición a dividirse un poco.
Tú preguntabas por qué el venezolano no sale a la calle. Sí. En el 2000, ¿cuándo fue? El 2002, cuando surgió el carbonazo, Sí. ocurrió que el venezolano salió a la calle, salieron muy motivados y fueron hacia Miraflores. Y claro, ahí los esperaron en una encerrona y mataron a un montón de gente, cae el gobierno, viene Pedro Carmona y lo vuelven a traer otra vez a Chávez a los 3 días. De ahí en adelante, ¿por qué no se manifiesta más la gente? Porque parte de la oposición, cuando sale 2, 3 millones de personas, lo que sea, salen, hacen mucha marcha, pero después le dicen, no queremos baño de sangre, váyanse todos para su casa. Entonces, parte de la oposición venezolana está conteniendo en que el pueblo no sale. En este caso. Pero es que eso, fíjate, yo estuve allí en la manifestación, porque yo tengo aquí 17 años, pero volví, tuve un interín de 3, 4 años haciendo política allí, inclusive Juan Guaidó fue mi jefe en ese tiempo que yo militaba en el Voluntad Popular. Yo era el secretario de organización del Estado Trujillo, de la provincia de Trujillo, y Juan en ese entonces era el secretario de organización a nivel nacional. Y nos reuníamos con él. Cuando era Freddy Guevara, y estaba Leopoldo todavía, se entregó en el 2014. Y es que era manifestarse y ver cómo mataban gente delante de ti. En el 2017 pasó igual, lo mismo. Se pretendió hacer la gente, claro, se asusta porque esa es la política de Estado. Es una política del terror, una política del miedo para que la gente haga eso. Es una política de infiltración a la oposición, porque eso ha ocurrido en todos los países del mundo. O sea, y el comunismo actúa de esa manera en todos los países del mundo. Infiltran a la oposición de manera de que entonces la gente y crean una matriz de opinión. ¿Por qué? Porque son dueños de los medios de comunicación. Hablábamos antes. Más de 700 empresas han sido confiscadas o han sido expropiadas por el régimen. Hoy en día los medios de comunicación se autocensuran, porque hay una censura, pero ya descarada. Entonces, claro, crean esa matriz de que en la oposición muchas veces cometen errores y hay corruptos como en todas partes. Pero crean la matriz de que no vale la pena manifestarse porque estos son unos corruptos. Y claro, y si entonces te saltas todas esas luces rojas que te estoy poniendo, entonces te mato en la calle y te persigo. Hoy en día en Venezuela hay más de 350 presos políticos, de los cuales más de 100 son militares. Claro. Acaban de matar el año pasado a un capitán del ejército, lo acaban de matar torturándolo. El mismo año pasado han tirado por una ventana de un edificio a un concejal después de torturarlo. Entonces, claro, bajo esas condiciones, ¿cómo sale la gente a manifestarse? Pero y ahí vuelvo otra vez a lo mismo. Pero es que estamos como en una situación de guerra, estamos siendo masacrados y no pasa nada, es lo que decías tú, donde los organismos internacionales, ¿qué pasa? ¿Por qué la desidia? ¿Por qué países como España ahora tienen una especie de equidistancia con respecto a ese apoyo y a ese reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó como el gobierno legítimo? ¿Por qué países como España hoy en día todavía reconocen como embajador al embajador del régimen en Venezuela y ocupa la embajada de Venezuela y el embajador del presidente Guaidó, del gobierno legítimo, está en una especie de oficinita que es donde despacha? O sea, son cosas que a nosotros realmente... Bueno, el vicepresidente del gobierno español vertió un orinoco de lágrimas cuando murió Hugo Chávez. Claro. Y bueno, aparte de eso, parece que hay bastantes evidencias que señalan que su partido recibió dinero del gobierno de Chávez en ese momento y del régimen de Maduro en este momento. Si no hubiera la dictadura bolivariana, ¿Venezuela tendría solución? Quiero decir, ustedes tienen petróleo, un bien tremendamente preciado. ¿Tendría solución Venezuela? ¿Sería un país que podría salir adelante? Sí, hombre, claro. No solamente tenemos petróleo, nosotros tenemos bauxita, oro, coltán, o sea, tenemos hierro, tenemos una serie de recursos energéticos que nos pueden convertir en un país desarrollado.
yo creo que es muy posible que si no tuviéramos esta dictadura, con esa democracia que siempre hemos tenido desde el año 58 hasta que llegó Hugo Chávez en el 98, una democracia imperfecta, una democracia, si se quiere, con una corrupción que carcomía la esperanza de la gente, y yo creo que mejorando esa conducta de los políticos, haciendo realmente una apertura de mercado, abriendo hacia las inversiones extranjeras, tenemos muchísimas posibilidades. Tenemos recursos, no solamente, mira, el turismo en Venezuela es un país paradisíaco, pero claro, ¿qué pasó? Que lo decía un historiador muy famoso en Venezuela, Arturo Larpietri, que había que sembrar el petróleo. Porque entonces nos hicimos monoproductores, monoexportadores, claro. Y entonces el resto de aquellas capacidades que teníamos no se desarrollaron. Claro. Entonces hoy en día yo creo que hemos aprendido, y yo creo que desarrollar todas esas capacidades, ese otro potencial, pero siempre con una apertura de mercado, con una sana competencia, dejar que el mercado sea el que trabaje en función de ese desarrollo y de ese bienestar. Y que la dimensión del Estado permanezca en lo que tiene que permanecer. Yo creo que tenemos grandes recursos humanos que pueden hacer posible eso. Tenemos capacidades de recibir grandes inversiones extranjeras, tenemos capacidades energéticas, tenemos capacidades hoy en día de regenerar el país, porque el país está prácticamente en la ruina. Date cuenta que así estaremos en la ruina, que la principal industria del país, en la que yo trabajé 12 años, no les quedó más remedio que ahora mismo, esta semana, el dictador Maduro acaba de declarar en emergencia a la industria petrolera venezolana. En Venezuela ya no hay refinería. Nosotros tenemos la refinería más grande de Latinoamérica y hoy en día está parada. O sea, parar una refinería para después arrancar es una especie de crimen. O sea, parar tú. Una catarsis. El problema de Venezuela no va a ser económico. La recuperación de Venezuela, el problema va a ser social. Social. Evidente. Pues Víctor Pedreáñez, presidente de la Asociación Venezolanos Sin Fronteras, Ricardo Huerta, vicepresidente de esta asociación, ¿esperanzados a futuro o tremendamente preocupados? O las dos cosas a la vez. Exactamente. Nosotros estamos tremendamente preocupados porque, claro, no solo nos preocupa, yo todavía tengo mis hermanos allí, mi familia, mis hijos están todos en el extranjero, pero tengo hermanos allí, tengo conocidos, tengo mis raíces allí. Nos preocupa lo que vaya a suceder y lo que está sucediendo con él. A mí me preocupa, por ejemplo, que un hermano se me enferme y que tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos porque se va a morir. Y estamos esperanzados porque yo tengo la esperanza de que realmente ese auxilio internacional llegue. O sea, lo dijo el presidente y yo lo recalco. Nosotros estamos en manos de unos criminales y necesitamos intervención internacional, intervención extranjera. Estamos secuestrados por las armas del Estado. O sea, las Fuerzas Armadas tienen secuestrado al país. Las Fuerzas Armadas en connivencia con la FARC, en connivencia con el Hezbollah y en connivencia con grupos paramilitares armados en Venezuela. Necesitamos no solo intervención, necesitamos que nos liberen de la intervención que tenemos por Cuba, Rusia, el EN y todas esas fuerzas. Bueno, pues vamos a ver lo que nos depara el futuro. Este es el testimonio de los venezolanos, o de algunos de los venezolanos afincados en Asturias, que conocen, cómo no, de primera mano lo que está sufriendo este país, lo que están sufriendo, bueno, pues sus familiares y amigos que todavía viven en el mismo y no han podido abandonarlo, bueno, pues huyendo de la muerte, de la miseria y del hambre. Lo que era Venezuela, que dicen algunos. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta noche. Continuaremos en contacto. A vosotros. Nos vamos muy rápido. Los anuncios, continuamos y volvemos en un momentín con el espacio de hoy. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos el espacio esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar un poquito de historia que tiene que ver con los libros. Bueno, vamos a ponernos primero en situación. Vamos a irnos hasta el año 1940, la primavera del año 1940. Bueno, pues contra todo pronóstico, porque por aquel entonces se consideraba que el ejército francés era prácticamente uno de los mejores del mundo, si no el que más. Bueno, era el vencedor de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues en muy pocas semanas, pues llegaron los alemanes y hicieron, bueno, y se los quitaron de en medio prácticamente, los ventilaron en muy poquito tiempo, tanto a ellos como al cuerpo expedicionario inglés que se había trasladado a Francia. Fue sin duda la mayor derrota de los franceses a lo largo de su historia. La derrota, bueno, pues contra el ejército de tierra, porque la flota, la marina, en este caso, quedó prácticamente intacta. De hecho, las banderas francesas, por aquello de conservar el honor, se embarcaron, creo, en Marsella o en Tolón y se trasladaron hacia las posesiones que por aquel entonces el país vecino tenía en la zona de Argelia, de Orán, bueno, pues todas aquellas zonas. Bueno, la Marina de Guerra francesa, por aquel entonces, era la cuarta más poderosa del mundo, quizás solo por detrás de Inglaterra, Estados Unidos, bueno, dentro de un momento sabremos cuál era la tercera. Bueno, quedó a las órdenes de Pétain, el que se hizo cargo del gobierno de Vichy, un gobierno colaboracionista con la Alemania de Adolf Hitler. Bueno, pues, ¿cuál fue el devenir? Aquellos barcos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con aquellos barcos y con aquellas tripulaciones? Es el objeto del libro, La Marina de Vichy. Es obra de Joaquín Ruiz Díez del Corral, él es coronel, auditor y autor, como decimos, de este libro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, lo primero, ¿por qué un coronel del ejército español hace un libro sobre la Marina de Vichy? Bueno, yo realmente tuve curiosidad siempre, desde hace muchos años, como aficionado a la historia y a las cosas de la mar, qué es lo que había pasado en Francia en la Segunda Guerra Mundial, porque siempre me sorprendió que Francia, que había sido estrepitosamente derrotada por Alemania, en un mes, desde el momento en que las tropas alemanas cruzan la frontera, cruzan el Mosa, en un mes se ha derrumbado por completo Francia. El gobierno ha caído, la administración falla en todo, el ejército es derrotado en todas partes, el alto mando militar no sabe qué hacer, el país está en absoluta crisis, en el caos, en la desbandada total. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado cuando un país tan poderoso como era Francia sufre una derrota tan estrepitosa? Pero lo que me sorprende no es eso, lo que me sorprendía era otra cosa. Lo que me sorprendía era que después, en el momento de que Alemania es derrotada, Francia pasa a ser uno de los 5 grandes. Sí. Francia ocupa parte de Alemania. Francia tiene jueces en el Tribunal Internacional de Nuremberg que juzga a los alemanes derrotados. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha podido mutar una derrota absoluta en una victoria? Y eso siempre me extrañó. Y me interesó el papel que había jugado De Gaulle, el general De Gaulle, en todo esto, ¿no? Entonces, desde siempre tuve curiosidad y desde hace ya bastante tiempo empecé a investigar, a leer y a tratar de enterarme un poco de la historia francesa, porque creo que es una parte de la historia francesa muy poco conocida. El conocer las causas de la derrota y el ver qué es lo que era la Francia de Vichy me hace llevar inmediatamente a lo que es la Marina de Francia en aquel momento. Porque es una historia, creo que desconocida y que creo que merece la pena que sea sacada a la luz, sobre todo para el conocimiento del gran público. En Francia es poco conocido y en España es prácticamente desconocido. Claro. Bueno, la flota, decíamos al inicio, queda prácticamente intacta después de ese armisticio. Sí. No ha sufrido pérdidas. ¿Cuál es el devenir de esa flota desde que Pétain se hace cargo de ese gobierno satélite en Vichy hasta el final? Yo no quisiera extenderme demasiado, pero yo creo que es conveniente también decir qué pinta en todo esto Pétain. ¿Qué es esto de la Marina de Vichy y qué es la Marina de Pétain? Bien. Cuando Francia es derrotada, absolutamente derrotada, se pide, las autoridades francesas, precisamente a través del embajador de España en París, que era José Félix de Lequerica, piden al alto mando alemán la firma del armisticio. Se dan cuenta que es imposible absolutamente continuar la guerra porque el país está desfondado por completo, está derrengado y el ejército está absolutamente derrotado.
El presidente del Consejo de Ministros, que en ese momento es el mariscal Pétain, un mes antes era el embajador de Francia en Madrid, Sí. le llaman, es vicepresidente y después presidente del Consejo de Ministros. No presidente de la República, que es el presidente Lebrun. Bien, pues ese gobierno pide un armisticio con con Alemania. Y aunque Alemania acepta firmar ese armisticio, impone unas condiciones a Francia que, aun siendo unas condiciones gravosas, unas condiciones duras, no son lo peor que le podía pasar a Francia. Hay que tener en cuenta que Francia está machacada absolutamente, está derrotada por completo. ¿Qué es lo que dice este armisticio? Este armisticio supone que Alemania ocupa más de la mitad del territorio nacional francés, la parte norte de Francia y la costa atlántica, pero deja que mantengan su gobierno, que mantengan su imperio colonial, que es el segundo del mundo, que mantengan un ejército de 100.000 hombres, que es un ejército metropolitano de 100.000 hombres, aparte del de las colonias, y que mantengan su marina de guerra. La marina de guerra, efectivamente, como ha dicho usted antes, era la cuarta marina de guerra más poderosa del mundo. La primera era la Royal Navy, la segunda era la marina norteamericana, la tercera la japonesa y la cuarta la marina francesa. Muy por delante, muy por delante de la Regia Marina italiana o de la Kriegsmarine alemana. Era una marina muy poderosa, que está, como bien ha dicho, prácticamente intacta, porque había intervenido en algunas operaciones en Noruega, que fue en la primera fase de la guerra, en Narvik y tal, perdió algún barco, pero seguía siendo una marina poderosísima. Cuando se firma el armisticio, el gobierno francés, que había evacuado París, está en Burdeos, y en Burdeos está buscando, como Burdeos va a ser ocupado por Alemania, porque está en la vertiente atlántica de Francia, buscan una ciudad donde el gobierno francés y las cámaras legislativas puedan instalarse. Encuentran Vichy, que es una ciudad balnearia llena de hoteles. Entonces, lo principal es que tiene muchos hoteles y es bastante céntrica, bastante centrada en el territorio francés libre, no ocupado por los alemanes. Allí, la Asamblea Nacional Francesa, que no es sino la reunión conjunta de las dos cámaras, el Senado y la Cámara Legislativa, por una mayoría absoluta conceden plenos poderes al primer ministro, al presidente del Consejo de Ministros, que es el mariscal Pétain, que era el héroe de Verdún, era el héroe indiscutido de los franceses, y entonces le otorgan plenos poderes. Se emite un decreto, la Asamblea Nacional, en el que concede los plenos poderes al mariscal Pétain para que haga una nueva constitución y para que salve los muebles, para que salve lo que pueda ser salvado del desastre, ¿no? Y el propio presidente de la República, de la Tercera República Francesa, André Lebrun, firma el decreto en el que cede el poder a Pétain. Pétain sí nos ha querido muchas veces hacer ver que adquiere el poder por una imposición alemana, por un diktat, o por una conspiración, una conjura. Pétain obtiene el poder por los mecanismos constitucionales que estaban previstos en las normas constitucionales de la Tercera República Francesa. Correcto. Y eso es importante saberlo. Con lo cual, el ejército francés y la marina francesa está a las órdenes de Pétain. De Gaulle, no podemos olvidar que es un personaje histórico de primera magnitud, pero en ese momento no es nadie. De Gaulle es un general de brigada, recién ascendido, era el subsecretario del Ministerio de Defensa, y es un general de brigada. Hay que tener en cuenta que el ejército francés en aquel momento tenía cerca de 200 generales. Era un desconocido para la inmensa mayoría. De Gaulle entra en disidencia, no admite ese armisticio, marcha a Inglaterra, hace un llamamiento a los franceses que no es oído absolutamente por nadie. Bueno, por poquísimas personas, totalmente poco significativo, ¿no? Entonces, la Marina de Vichy, esa marina tan importante, que estábamos diciendo, la cuarta del mundo, permanece a las órdenes del que en ese momento es el gobierno legítimo de Francia. Y además hay que decir que el armisticio, en su artículo 8, el Tratado de Armisticio, dice que esa marina no va a ser incautada por los alemanes o por los italianos, sino que va a ser desmilitarizada. Va a permanecer en puerto francés, bajo la autoridad francesa, con dotaciones francesas, arbolando pabellón francés, y que Francia se ha convertido en ese momento en un país neutral y lo que no puede hacer es utilizarla en favor de los aliados o en contra de los alemanes. Y ese es un poco el origen de la Marina de Vichy. Aquí empiezan a surgir una serie de avatares y vicisitudes, que es lo que yo antes decía, que son muy poco conocidos
y que creo que tienen cierta importancia. Claro, por ejemplo, se llega a ese acuerdo, pero llega un momento en el que los ingleses no se fían y se produce entonces el combate de Mers el Kebir, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, los ingleses habían presionado antes incluso de la firma del armisticio, cuando vieron que Francia se había venido abajo, en que la flota francesa pasara a territorio británico para continuar la guerra desde allí. Y no se fiaban. Las autoridades francesas dan todo tipo de garantía a los británicos diciendo que bajo ningún concepto la flota francesa caerá en manos de los alemanes, porque en ese caso serían capaces o bien de marchar a las Antillas francesas o al territorio colonial francés del norte de África o sabotear los barcos y llegar a hundirlos. Sí. Los ingleses no se fían. Francia ya, a partir del 22 de junio del 40, que es cuando firma el armisticio, es un país neutral. Y digo que los ingleses no se fían de esa neutralidad. Y no se fían y empiezan a hacer planes basándose sobre todo en lo que hicieron en 1802, el famoso bombardeo de Copenhague, el bombardeo naval de Copenhague por el almirante Nelson, con una flota británica al mando de Nelson, que ante el temor de que la neutral Dinamarca se pasara a favor de los alemanes, preventivamente los hunde. Sí. Y esto es realmente lo que pasa en Mers el Kebir. Mers el Kebir es una base, está a 6 kilómetros al este de Orán, que era una base naval, no estaba todavía terminada, donde se había refugiado buena parte de la flota francesa, sobre todo lo que se llamaba la Force de Raid, que era una de las partes más importantes de la flota francesa. Estos barcos empiezan a ser desmilitarizados en cumplimiento del armisticio, de los tratados de armisticio, esto es, se quitan los cierres de determinados cañones, y van a estar allí en depósito de armisticio, ¿no? La base naval y esa agrupación la manda un almirante francés, el almirante Gensoul, que es un hombre muy prestigioso. Bueno, estos señores están allí. ¿Qué es lo que pasa? Que la flota francesa se convierte en una obsesión absoluta para los británicos, sobre todo para el Premier, para Churchill. Y se genera una operación que es para hacerse con esa flota británica, con esa flota francesa, que en ese momento es neutral. Sí. El hecho evidente que al mando del almirante Somerville, que es un almirante muy prestigioso de la Royal Navy, se presenta frente a Mers el Kebir una poderosísima escuadra británica, ¿no? Los británicos conminan a Gensoul, a los franceses, a unirse a ellos. Gensoul dice que no puede hacer eso. Hay un momento de negociación, porque sobre todo a través del comandante del Ark Royal, que es un portaaviones británico que acompaña a esa flota, a esa escuadra británica, que era el capitán de navío Holland, que había sido agregado naval en París y es un francófilo empedernido además. Trata de hablar con el almirante Gensoul, Gensoul no le quiere recibir, habla con su jefe de Estado Mayor, habla con su ayudante y al final Gensoul, que necesita tiempo para maniobrar, recibe a Holland. Los ingleses realmente, la Marina británica no quiere hundir a los franceses, no quiere hacerlo porque han sido aliados hasta hacía muy poco tiempo. Es curioso, Gensoul trata de decir, yo me debo a mi gobierno, yo no puedo actuar por mi cuenta. Aparte de todo, si nosotros nos pasamos ahora, siendo neutrales, a los británicos, la reacción alemana puede ser tremenda, o sea, puede ser brutal, ¿no? El hecho evidente que tratan de negociar, tratan de llegar a un acuerdo, tratan de dar garantías los franceses a los británicos diciendo, si hay un intento de hacerse con nuestros barcos por parte de alemanes o italianos, nosotros nos defenderemos o echaremos a pique nuestros barcos si no tenemos más remedio. Pero si ustedes nos atacan, nosotros nos defenderemos. El hecho evidente que las negociaciones son interrumpidas porque desde Londres dicen que ya se está demorando mucho la cosa, que si los franceses no se ponen a favor de los británicos, se les da un ultimátum y se les da media hora en un momento dado y que echan a pique sus barcos. Holland, que había ido a parlamentar con Gensoul, con el almirante francés, se retira, se saludan, hay unos testimonios gráficos bastante interesantes, como se saludan militarmente, los dos con el uniforme de verano, vestidos de blanco. Holland es tan pro francés, el negociador británico, que solo lleva en su uniforme
el pasador, la cinta de la Legión de Honor, que tenía la máxima condecoración francesa, ¿no? El hecho evidente que en un momento dado la flota británica inicia el combate con una salva muy poderosa, que parte del Hood, que era el mayor barco de guerra de aquel momento, el que después hundió el Bismarck, tan famoso, y los barcos franceses tratan de salir de la trampa en que se ha convertido en Mers el-Kébir y se defienden, responden a los británicos. Primero salen los destructores, pueden salir, se hacen a la mar y en demanda de Toulon. Quieren llegar a Toulon, que lo consiguen, excepto uno de ellos, que es hundido, el Mogador. Y luego salen los buques de línea, los acorazados y los acorazados. Entre los acorazados están un par de acorazados viejos, el Bretagne y el París, y luego está el gran acorazado, el magnífico acorazado Dunkerque, que es el buque insignia de los franceses. El hecho evidente que a la salida de esa ratonera en que se ha convertido en Mers el-Kébir, dos salvas de los británicos alcanzan al Bretagne. El Bretagne da la voltereta, queda con la quilla al aire y tiene más de 1000 muertos como consecuencia de lo mismo. Muchos quedan atrapados al dar la vuelta al barco y tal. Mers el-Kébir supone más de 1000 muertos para los franceses, infinidad de heridos, muchos barcos, un barco hundido y los otros dos acorazados seriamente dañados, y sobre todo lo que se produce es un sentimiento de indignación en Francia. Sí. Francia seguían considerando sus aliados a los ingleses, y esto genera un sentimiento de anglofobia muy profundo en Francia, que explica después muchas cosas de la posición de Francia durante la guerra. Es una auténtica, es un trauma nacional, es un auténtico drama lo de Mers el-Kébir. Entiendo que los alemanes lo explotan propagandísticamente. Claro, los alemanes están encantados, porque los alemanes han visto, dicen, estos van a ser neutrales de verdad, claro. Estos no se han pasado a los ingleses. De hecho, la Comisión de Armisticio de Wiesbaden, que es la Comisión de Armisticio franco-alemana, empieza a rebajar las condiciones que tenía sobre la Marina para hacerla más llevadera, o sea, permite que tengan operativos más barcos, etcétera, etcétera. Eso es como consecuencia de Mers el-Kébir. Al margen de Mers el-Kébir, ¿qué otras acciones, de manera breve, podemos citar y que se citan en el libro? Pues vamos a ver, después de Mers el-Kébir, un mes después, hay las operaciones, el combate durante 3 días en Dakar. Dakar, que es la capital del África Occidental francesa. Allí, De Gaulle cree que Dakar va a caer como fruta madura, que si él se presenta allí, dice, aquí estoy, pasados a mi bando, eso va a caer inmediatamente, pero no es así. Además, con lo cual sale una expedición importantísima desde los puertos británicos hacia Dakar, en uno de los barcos, que es, en concreto es un barco holandés, el Westerland, va el general De Gaulle. De Gaulle, cuando llegan a Dakar, echan octavillas los aviones británicos y tal, pero nadie hace caso a De Gaulle. Y además hay una fuerte agrupación naval francesa en el puerto de Dakar. Dakar es una península, la península de Cap Vert está muy bien defendida además por baterías de costa, y hay un número de unidades importantes francesas, que además tienen muy presente lo que pasó en Mers el-Kébir. Esa espina de Mers el-Kébir, que yo creo que se mantiene hasta nuestros días, en aquel momento no era una espina, era un puñal que tenían clavados los franceses, y en concreto los marinos franceses. Con lo cual, ante la apelación de los anglo-británicos de que se pasen a ellos, dicen que ni hablar. Entonces comienza 3 días de combates muy importantes, donde además los ingleses esta vez son los que llevan la peor parte. La batalla, podemos decir que queda en tablas, pero casi no, porque sobre todo un submarino francés, el BBC, torpedea a un magnífico acorazado británico, el Resolution, y está a punto de echarlo a pique, que tiene que retirarse por la vía de agua tan gordísima que le ha producido, y además las baterías de costa, que están en manos de la Marina Nacional, de la Marina francesa, responden muy bien, y esa es la segunda acción naval importante. Pero hay muchas más, porque hay que tener en cuenta que el imperio colonial francés estaba por todo el mundo, en África, en Asia, Indochina, en América. Entonces, cosas curiosas que ha hecho la Marina francesa, pues por ejemplo es en Indochina. En Indochina es para mí uno de los episodios menos conocidos y más interesantes. La Indochina francesa
cuando capitula Francia, se queda ahí aislada. La Indochina era Vietnam, Laos y la actual Vietnam, Laos y Camboya. Allí hay unas pequeñas unidades navales, pero Tailandia, que es su vecino, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y viendo el estado de postración en que se encuentra, Francia, invade parte de la Indochina francesa con la intención de anexionarse unas provincias fronterizas donde dicen que son suyas, etcétera, etcétera. Entonces, el mando francés, sobre todo el gobernador general de Indochina, que es un almirante, el almirante Decoux, organizan una operación naval que es un auténtico éxito. Las pequeñas fuerzas navales que tienen los franceses, que están encabezadas por un crucero ligero, el Lamotte Piquet, parten de su base en Saigón y van hasta Ko Chang, que es una de las principales bases de la marina tailandesa. Allí sorprenden a los tailandeses, hunden a un guardacostas acorazado muy importante, quizá el barco más importante de la marina tailandesa, el Donburi, echan a pique a 2 torpederos tailandeses y es una auténtica victoria y vuelven sin haber sufrido bajas, ¿no? Y eso es muy importante porque los japoneses median con sus aliados tailandeses y bueno, se mantiene el statu quo francés allí justo hasta el final de la guerra. Esto es una operación muy importante, pero hay operaciones en todas las aguas. Hay operaciones en Djibouti, en Madagascar, en el levante mediterráneo, en Líbano, que era protectorado francés, en fin, que hay muchas actividades. La Marina francesa además tiene un importantísimo papel como forzadora del bloqueo que está sometida la Francia metropolitana para tratar de abastecerla y tal. Es un papel importante y poco conocido. Y que ahí vemos reflejado en el libro. Más allá de lo que es el papel de la flota, de la Marina francesa, al llevar a cabo esta recopilación, esta investigación, ¿Francia ha ajustado cuentas con su pasado de Vichy? ¿O Francia es de los que pasan hoja y dicen, esto nunca ocurrió? Bueno, yo creo que no ha ajustado cuentas con su pasado. Pero yo además lo puedo ver y lo puedo atestiguar, que en concreto en la Marina francesa se siente orgullosa de actuaciones que hace sus antecesores en aquella época turbulenta y tremendamente difícil, ¿no? Yo puedo decir, independientemente de cualquier motivación política, porque el régimen de Vichy va evolucionando en determinados sentidos con una presión alemana cada vez mayor. Pero la Marina francesa, y yo es como concluyo el libro, hace honor durante toda la contienda. La Marina francesa tiene muy mala suerte, porque tiene que combatir con los que realmente son sus amigos, los que ellos consideran todavía sus aliados, que son los británicos. Los enemigos de los franceses eran los alemanes, y se ven obligados a combatir contra los enemigos de los alemanes. Eso produce también una cierta esquizofrenia dentro de los propios marinos franceses. Pero la Marina francesa en todo momento demuestra una gran capacidad de combate, disciplina, una gran pericia profesional en todas las actividades que realiza, y es lo que yo digo también en el libro. Le ha tocado bailar con la más fea, pero cumple siempre con el que es el lema de la Marina francesa hasta nuestros días, que va inscrito en todos sus barcos, que es honor, valor, disciplina, patria. Para finalizar, ¿Hollywood ha blanqueado a los franceses? Yo creo que Hollywood ha blanqueado a los franceses, porque todo el mundo está pensando en Casablanca. En Casablanca, además, que salen oficiales alemanes. En Casablanca nunca hubo oficiales alemanes. Nunca hubo. Aquello era. Pero yo creo que ha blanqueado a los franceses. Hay un mito, que es el mito de la Resistance, donde, aparte de acciones muy notables, muy importantes, yo creo que es el papel que tiene la resistencia francesa, yo creo que está absolutamente exagerado. Sin quitar mérito al mérito que pueda tener, pero creo que está tremendamente exagerado. Y sí es cierto que ha sido un blanqueamiento de Francia. Francia, en 1940, cuando se firma el armisticio y cuando se establece la Francia de Vichy, el 90% o más está a favor del mariscal Pétain. De Gaulle es un desconocido, claro, y sus palabras se las lleva el viento. Para mí es un genio De Gaulle.
Un fenómeno. Es un genio. Un fenómeno. Pues Joaquín Ruiz Díez del Corral, coronel auditor y autor del libro, bueno, pues aquí lo tienen, La Marina de Vichy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esta Muchas noche gracias a ustedes. y contarnos, bueno, pues este episodio tan tremendamente desconocido de un país que ha ensalzado a la resistencia y ha olvidado, por ejemplo, hechos como el velódromo de invierno. Nos vamos a publicidad, cambiamos de asunto y volvemos en un momento y continuamos el espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Gracias por su atención y nada, que tengan una buena noche. Les dejamos con el Búnker y Javier Neira.